Hola, muy buenas noches a todos los amigos de Facebook Live. Aquí estoy transmitiendo de nuevo. Son las 9:15 de la noche de hoy, lunes 14 de 2018. Felicidades a las madres que tuvieron un día de ayer, todos los que pudieron disfrutarla y los que no, pues, lamentamos la situación. Fue un día muy bonito para todos aquellos hijos que disfrutaron del ser que los trajo al mundo. Silvia, hola Silvia. Dios te bendiga a ti grande y abundantemente. Dime si me escuchas, si me oyes, para comenzar la transmisión. Muy bien, qué chévere. Gracias Silvia. Siempre contando con tu apoyo. Invitando aquí a todo el mundo para que participe. Si estoy claro, público, si es correcto. Estoy a nivel público, que todo el mundo me pueda ver. Así que qué bueno. Bueno, el tema de esta noche es el siguiente. ¿El verdadero profeta o la verdadera profecía? Repito, el tema de esta noche es el verdadero profeta o la verdadera profecía. Texto central que siempre voy a usar en todos los videos es Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cuando alguien te habla de algo, te cuenta de algo, rápidamente tú no puedes creer si tú no investigas primero, y después que tú investigues y confirmes lo que te han contado, entonces que tú lo crees. Y es por eso que cuando conocemos la verdad y entramos en ella y la buscamos y la palpamos, entonces nos sentimos más confiados y es donde entra la libertad de fe en nosotros, en creer en la persona. Bueno, han pasado situaciones en estos tiempos donde han habido personas a través de la red que han posteado tantas cosas, han usado el nombre de Dios en múltiples maneras. Y muchos se han atrevido a decir, Dios me ha mostrado, Dios me ha revelado, Dios ha sido ahí, Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello. Y una de las redes que más usada, de hecho los cristianos, que son los más que usan la red, según lo que yo he podido ver en la secuencia, son la gente creyentes, son la gente mayormente de religiones, y especialmente cristianos, pentecostales, son los más que usan la red. Y he visto un sinnúmero de cosas que a mí me han incomodado. O sea, me ha sido un poco incómodo. Y es personas que han posteado en la red videos dando a entender que Dios les habló, Dios les dijo, Dios les reveló. Y a veces ha llegado al extremo donde han posteado como avisos de problemas, de crisis, de escasez, de situaciones catastróficas para los países tales, aún para esta nación y para otras naciones. ¿Qué podemos hacer con estas personas? ¿Cómo podemos distinguir si estas personas están hablando realmente de parte de Dios o no de parte de Dios? Hoy nos vamos a meter en las escrituras, en la Biblia, para poder, como siempre digo, la Biblia tiene sus partes buenas, bien educativas, con unas enseñanzas sólidas. Y hoy nos vamos a ir a las enseñanzas sólidas y correctas bajo la razón, porque es así. Como dije, el tema de esta noche es el verdadero profeta o la verdadera profecía. Y el texto central, ya se lo dije, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué es un profeta? Vamos a ver lo que es un profeta. Invito a todos los amigos que me están escuchando, que si quieren aportar alguna opinión, en confianza. Estoy aquí para escucharle, para oírle, también yo para oírlo a ustedes, y así aprendemos de parte y parte para saber en dónde realmente estamos parados. Ok, profeta. Profeta es una persona llamada por Dios para que hable en su nombre. ¿Usted entendió esto? Profeta es una persona
llamada por Dios para que hable en su nombre, en calidad de mensajero de Dios. O sea, es un mensajero de parte de Dios. El profeta recibe revelaciones y mandamientos. Esta es la acción del profeta. Las órdenes de un profeta. Recibe revelaciones y recibe mandamientos de parte de Dios. Dice, de parte de Dios. La responsabilidad del profeta consiste en hacer conocer a la humanidad la voluntad y la verdadera naturaleza de Dios y demostrar el significado que tiene sus tratos con ellos. Su trato con ellos. El profeta denuncia lo que está mal y predice sus consecuencias. Es un mensajero de rectitud. ¿Qué estamos viendo en estos tiempos? Estamos viendo gente que están saliendo a la luz pública por estos, como dije ahorita, por estos medios, dando mensajes de parte de Dios, ¿sabes? Con revelaciones y visiones que ellos han tenido, según ellos, con unas interpretaciones. Y lo duro de esto, o lo real de esto, es que están usando el nombre de Dios, diciendo que Dios les mandó, que Dios les dijo, Dios les reveló. Qué bueno. ¿Cómo se llama? Shelly, qué bueno saber de ti. Estás invitada para opinar todos. Pues estas personas, en estos tiempos de la red que han entrado, lo que han hecho es marcar el pánico dentro del mismo. Pero ¿qué podemos ver o entender cuando un profeta habla realmente de parte de Dios? ¿Cómo lo podemos distinguir? La Biblia nos da argumentos, nos da razones o nos da muestras de cómo identificarlo. Veamos uno de los capítulos, uno de los libros que realmente Dios le dijo a Moisés para cómo se distingue un profeta, cómo se puede demostrar que un profeta es de Dios o no es de Dios. La profecía que viene de Dios la encontramos en Deuteronomio capítulo 18, versículo 22. Eso está en el Viejo Testamento. No estamos hablando de ley, solamente estamos hablando de la razón, de una evidencia, de una prueba de lo que es un profeta de Dios, cómo se describe, cómo se identifica. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 22. Mire cómo dice. Si el profeta hablare de parte de Dios y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, oiga bien, le repito, si el profeta hablare de parte de Dios y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Dios no ha hablado. No ha hablado. O sea, Dios no habló por medio de estas personas. Con presunción, con orgullo, o sea, con darse a demostrar como que también es hombre de Dios o mujer de Dios. La habló el tal profeta. Y mira que da una orden. Dice, no tengas temor de él. Una persona que habla en profecía de algo que va a pasar y no sucede, usted tiene toda la autoridad y la firmeza, o si no, tiene la orden de Dios de no tener miedo a esa persona, sino confrontarlo y demostrarle que la profecía fue falsa, que fue inventada por él, porque lo de Dios se cumple. Y es como le digo, Daniel, qué bueno, Daniel, me alegro de saber de ti. Lo otro, vamos a experimentar a través de la misma escritura de la Biblia, profecías que fueron dadas y que se cumplieron al pie de la letra. Acuérdense que vamos a investigar qué es un profeta de Dios, cuáles son las cualidades, aunque no las cualidades, cuáles son la verdad lo que se demuestra que es un hombre de Dios. Cuando se cumple, lo hemos leído ahorita mismo, lo leímos casi ya mismo, ahorita. Pues repito, Deuteronomio 18, 22. Si el profeta hablare de parte de Dios y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Dios no ha hablado, con presunción, orgullo. La habló el tal profeta, no tengas temor de él. ¿Ok? Vamos a ver una profecía. Mire que yo he leído la Biblia, no te voy a decir que la he leído en su totalidad todavía, porque
Hay que nadar mucho para llegar allá. Pero de que le he leído bastante, un montón. Le he leído bastante. Pero en ninguna parte de la Biblia he leído una profecía tan y tan exacta al pie de la letra que se cumpla el mismo día. Y eso la vamos a encontrar. Jesús hablándole a Pedro. Mateo capítulo 26, versículo 33 al 35. Mire cómo empezó esto. Repito, esta fue una profecía que se cumplió el mismo día. Y es algo que si nos lo llega a decir a nosotros, nosotros haríamos lo mismo de que no, imposible, ¿cómo hacer? Yo no me atrevo. Vamos a leer. Mateo capítulo 26, versículo 33 al 35. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. Esto es cuando Cristo, estaba a punto de ser entregado, que la hora le estaba llegando. Todos los discípulos estaban ocupados, preocupados de qué iba a pasar, qué iba a suceder, el temor, el miedo a los soldados, obvio, romanos, que fueran a lastimar a este pueblo, que iban a buscar a Cristo, obvio, y Cristo iba a ser entregado. Pues se paró Pedro y dijo estas palabras con una firmeza y con una seguridad. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. El 34 dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, dijo Cristo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Usted entendió eso? Mire qué profecía. Decirle a una persona, tú vas a hacer esto hoy. Antes que esto suceda, tú vas a hacer esto primero. Es un reto de demostrarle a la persona, tú vas a hacer esto porque tú lo vas a hacer. Contra una persona que dice, yo no, tú eres loco. Fue la acción más o menos que tuvo Pedro. Repito, Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Pedro le dijo, aunque sea necesario, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Y Pedro le contesta a Cristo y le dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos dijeron lo mismo. Pero realmente la advertencia fue directamente a Pedro. Vemos el cumplimiento de esta profecía esa misma noche. Mateo 26, 69 al 75. Y vamos a seguirlo por orden. Pedro estaba sentado en las afueras del patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él le negó delante de todos, diciendo, no sé ni lo que dices. Ahí fue la primera negación. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé ni lo que dices. Saliendo él a la puerta, le dio otra y dijo a los que, oye, hay mujeres que nos meten en problemas, pero con la verdad. Es para que se cumpla muchas cosas. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. Oígame bien, lo peor de todo es que empezó a jurar, a decir, te juro que yo no ando con ese hombre. Yo no sé ni quién es ese tipo. Vamos a leerlo como lo dice ahí. Saliéndole a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él le negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Juró y dijo, yo no conozco, te juro que no sé quién es. Esa es la segunda negación de Pedro. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, a maldecir. A rayo falta. Usted no entiende, caramba.
Yo no sé de quién es ese hombre, no lo conozco. Yo nunca andé con ese tipo, usted no entiende. Maldijo, maldito sea. Digo, si fue así la palabra, porque él dice que empezó a maldecir. Y a jurar, y juraba, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces, Pedro sí acordó las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. En toda la historia de la Biblia que yo he leído, nunca había visto una profecía que se cumpliera el mismo día al pie de la letra. Si hay alguien que conoce otra profecía que yo no le he puesto aquí, que se haya cumplido al pie de la letra el mismo día, déjenmelo saber. Porque créame, esta se cumplió al pie de la letra. ¿Qué quiere decir eso? Lo mismo que dijo Deuteronomio, capítulo 18, versículo 22. Si el profeta hablare de parte de Dios y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Dios no ha hablado. Cristo habló y eso se cumplió. Una profecía directa de Dios para Pedro. El otro, hablamos de Jeremías a Ananías. Capítulo 28, versículo 15 al 16. Cuando Ananías estaba en la competencia de profeta, de quién Dios usaba a quién, lo que pasa hoy en día dentro de las iglesias y dentro de las redes hoy realmente. Personas con un orgullo de profeta que se creen que Dios los usa. Y son muy atrevidos que se atreven a decir: Dios me habló, Dios me reveló. Yo le voy a ser honesto a usted. Yo he tenido sueños, yo he pasado por experiencia, pero nunca me he atrevido ni me atreveré a decir que fue de parte de Dios. Ni por estas redes me escucharán. Porque para yo decir fue de parte de Dios, yo tengo que vivir una experiencia auténtica de escuchar la voz de Dios como usted me está escuchando la mía en este preciso momento. Es un diálogo de Carlos y Dios. Mientras yo no viva esta experiencia, de mi boca nunca saldrá, porque yo no soy profeta. Ni los visiones y los sueños que tenga. Si no estoy seguro que fue de parte de Dios, yo no me atrevería a decir: Dios me mostró. Hay del que se atreva. Problema de él con Dios. Pues Jeremías a Ananías. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, porque también era otro profeta, pero le gustaba meter mentiras y engañar al pueblo. Ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo, lo que hacen muchos que se tiran por las redes, que Dios habló y Dios dijo esto y Dios hizo esto, y a la hora de la verdad no sucede nada. Y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirá en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Cumplimiento. El mismo capítulo, versículo 17. Y en el mismo año murió Ananías en el mes 7. ¿Qué quiere decir esto? Que habló Dios, ¿sabe por qué? Porque el capítulo 18, versículo 22 de Deuteronomio, bien claro dice: si el profeta hablare de parte de Dios y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Dios no ha hablado. Se cumplió lo que dijo Jeremías a Ananías. Otra persona que también profetizó algo. Estamos hablando de Natán al rey David. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13 al 14. David comete el pecado del adulterio. David se acuesta con la mujer de Urías. Urías era el hombre que le guardaba las espaldas de David y era un fiel soldado. Debido a este profundo pecado, llega Natán, le dice a David todo lo que hizo y lo mal que hizo delante de Dios. En el versículo 13 dice, del capítulo 12, entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no vas a morir.
Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ya bien, no había nacido el niño todavía, pero David sabía que Betsabé ya estaba preñada. Por eso quería que Urías se acostara con la mujer para achacársela, me imagino. Eso es así. Que tiene que ser así. Ese es el pensamiento de David. Repito el 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Cumplimiento. Versículo 15. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Uría había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. ¿Usted leyó? Al séptimo día murió el niño. Una vez más se cumple Deuteronomio capítulo 18, versículo 22. Si el profeta hablare de parte de Dios y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Dios no ha hablado. Cuando Dios habla, se cumple lo que Dios habla. Hay otra profecía que la tengo ahí, pero vamos a explicarle y explicaré por qué para que me entiendan. Y no me juzguen, solamente entren en la razón. Jesús sobre la destrucción del templo. Mateo 24, versículo 1 al 2. Es una profecía, yo la encuentro débil. Y le voy a explicar por qué digo débil. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iban, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¡Wow! ¡Qué grande este templo! Señor, mira esto. ¡Qué monumento! Mira qué lindas cosas hay en este templo. ¡Wow, Señor! ¡Qué mucho oro hay en este lugar, en las paredes, los ángeles, los querubines, todo, las columnas, oro por donde quiera! Y Cristo le dijo, respondiendo, él le dijo, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cumplimiento, la misma historia. La historia nos dice. La historia cuenta que esta profecía se cumplió en el año 70, cuando el general Tito invadió a Jerusalén y destruyó el templo en pedazos pequeños. ¿Y por qué digo que la profecía es un poco débil? Porque a diferencia de otros profetas anteriores, y no me vaya a malinterpretar, solamente compréndame y entiéndame mi punto de vista de lo que estoy diciendo. Que estos hombres señalaron días y todo, al pie de la letra. Este hombre, como Natán, le dijo, tu hijo que nació va a morir. Murió al séptimo día. Habló también de Ananías, que le dijeron este mismo año, tú vas a morir. Y se cumplió al pie de la letra. Esa es la profecía que le estoy hablando a usted. Pedro con Jesús, la misma noche, se cumplió. Y en cuanto a Cristo, como dije, pasaron 70, después de Cristo, después que Cristo se fue, pasaron 70 años y se cumplió. ¿Entiendo? Que es obvio. Invade Roma, se adueña de Israel, se adueña del templo. El templo tiene oro por todos lados. Créame que lo van a derrumbar. Garantizado que lo van a hacer en mil cantos para sacarle todo el oro que tenía ese templo. Porque era un templo demasiado de lujoso. O sea, con oro por donde quiera, por todas partes, bueno, un templo costoso para aquella época. En este tiempo, un templo lleno de oro genuino. Usted no sabe la millonaria que gasta. Pero obvio, eso pasaría. Pero está bien, vamos a darlo ahí. Sucedió. Al pie de la letra. ¿Qué es la profecía? Estoy viendo aquí, dale a la gente. Ok, dale Juan, dale. Saludos Rosa Pedro. Saludos a Ana. Yo tampoco me atrevo a decir Dios me dio. Eso es correcto, Daniel.
Estamos de acuerdo. Jamás me atrevería yo a decir, Dios me dijo. Jamás. Vamos a tirar esto para acá para ver la conversación de ustedes. ¿Qué es el don de profecía? Capítulo 14 de Primera de Corintios nos dice bien claro, pero bien claro. Yo creo que más claro que el agua no puede ser. Nos dice la función de la profecía, lo que hace la profecía. Y lo voy a leer porque siempre es bueno leer para saber si usted tiene su Biblia, usted búsquela y léalo conmigo. Vamos a empezar con el capítulo 1 y me voy a centralizar en la profecía, no en el hablar en lengua, no hablar lengua, porque ese capítulo habla tanto de la profecía como el hablar de lengua. Ambos son para demostrar que Dios está entre nosotros, sea en lengua o sea profecía. Pero mira lo que Pablo dice de la profecía. Seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profetices. Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, así mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Usted ve la fuerza que tiene realmente la profecía, lo importante de la profecía. El que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que todo, que profeticen. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea, que hablar en lengua no es sin companta, ricatán, machocatanga. Tienes que saber por qué habla en lenguas. Tienes que tener interpretación. Si no interpreta, créeme. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lengua, pero más el que profetiza, que menos más que profeticen. Porque mayor el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Versículo 22. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, porque obvio la gente se impactaría. Pero las lenguas que está hablando aquí son las lenguas de las que la gente puedan entender, los incrédulos, porque como lo pasó en el día de Pentecostés, pero también ese tema no viene al caso. Vámonos a quedarnos en la profecía, a no salirme fuera de la profecía. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes, porque los creyentes saben cómo es la profecía. El creyente de aquella iglesia sabe cómo se tiene que mover la profecía. El 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, persona sin conocimiento, por todo es convencido, por todo es juzgado. Usted vio la fuerza de la profecía. Usted entendió la fuerza de la profecía. Lo que es el profeta de Dios realmente. Eso es para demostrar lo que es un hombre de Dios hablando. Sea mujer de Dios, sea hombre de Dios, sea niño de Dios, lo que sea. Pero si todo profetiza y entra algún incrédulo o indocto, incrédulo, persona que no creen en Dios, no creen nada, como quien dice, o un indocto, mira hasta dónde llega la profecía, que hasta un incrédulo, Dios le puede hablar. Y Dios le puede hablar. Y Dios le habla. O un indocto, persona sin conocimiento, que no entiende, no conoce, cree en Dios, pero no conoce, no entiende. Como hay mucho hoy en día. Conocen a Dios, saben de la palabra, pero no conocen a Dios, realmente. Ni lo entienden bien. Por todo es convencido, por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón, mire la fuerza de la profecía, hasta donde llega el ser profeta. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, o sea, sacado a la luz lo que hay acá adentro, que solamente solo hace Dios, lo que está acá adentro. Y así postrándose, porque cuando usted le profetiza a alguien, usted tiene que, para demostrar que Dios lo está usando a usted, se tiene que sacar a la luz pública. Digo, no es cuestión de humillar, porque la profecía no es para humillar, es para consolar, exhortar y edificar. Para esas tres son las funciones de la profecía. Libre, que tú seas una persona consciente y estés haciendo algo indebido continuamente y está perjudicando a la iglesia, ahí Dios se encarga de ponerte en tu sitio, en tu lugar. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto
y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Usted puede entender eso. Dice que el incrédulo o el indocto, la persona sin conocimiento, es que se va a encargar de decir en la iglesia: Dios está entre ustedes. Él es que se va a encargar de identificar dónde está Dios realmente, pero es sacando lo que está dentro de su corazón. En la iglesia pentecostal hablan 3 o 4 a la vez en lengua, un desorden como los corintios. Eso es verdad, Daniel. Es un buen tema para seguir tocando, aunque lo toque más adelante. Pero así, como lo hay todavía en las redes. Hablando, y ahorita ya mismo voy a enseñarles videos de gente profetizando para que usted vea y usted mismo sea testigo de que si y juzgue usted si eso es profecía de Dios o no es profecía de Dios. Mira lo que dice. Repito otra vez el 24, el 25, perdón. Lo oculto de su corazón, vamos el 24 de nuevo. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, personas sin conocimiento, por todo es convencido, por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y lo demás juzguen. Usted, si es profeta, usted habla, y créame que es el deber, es la obligación de la iglesia juzgar. Según Deuteronomio, bien claramente, 18:22, bien claro dice, lo repito: si el profeta hablare de parte de Dios y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Dios no ha hablado, con presunción, orgullo, para demostrarse que es profeta. La habló el tal profeta, no tengas temor de él. Y en eso incluye ponerlo en su lugar. No permitir que esta persona siga con estas acciones indebidas o con estas profecías falsas, como lo hoy en día lo estamos viendo. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fue revelado a otro que estuviera sentado, da una orden que el primero tiene que quedarse callado. Si vino revelación de Dios o vino una palabra de Dios directamente a una persona que va a profetizar algo de parte, porque Dios le reveló, mira, las personas que están hablando, mira, tienen que callarse para que la persona que recibió esa revelación de Dios lo diga a la iglesia y la iglesia esté atenta a que lo que se está diciendo viene de parte de Dios realmente. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias. Oiga bien, como dice aquí, como en todas las iglesias de los santos. A veces hablamos de profeta y a veces decimos, es que Dios, como lo dice Corintios, dice que Dios repartió dones. Profeta puede ser tú hoy, mañana el otro, pasado puede ser yo. Y eso lo vemos, ¿sabes cómo? Aunque, le voy a ser sincero, esto que voy a leer ahora no tiene que ver con el pueblo, o sea, con la nación, con el mundo entero. En aquel tiempo, los profetas hablaban. Hola, Elizabeth, qué bueno que te haya transmitido, que esté conectada. Bienvenida. El profeta, o sea, los profetas de antes, era solamente una persona que Dios escogía para hablar. Y la gente iba, el tiempo antes en Israel, la gente iba donde ese profeta a buscar palabra de Dios. En aquel tiempo había temores grandes de Dios. Personas que temían a Dios en su corazón. Y iban a buscar guianza de Dios a través del profeta. El profeta hablaba con Dios, Dios le decía a la persona, y la persona le transmitía lo que Dios le decía. Y la persona cumplía con lo que Dios decía. Eso era antes. En Jeremías profetizó que todos los israelitas van a ser dirigidos por Dios directamente. Eso lo vamos a ver en Jeremías 31 al 34, versículo 31 al 34 del capítulo 31.
Dios le habla a la nación de Israel y mira lo que Dios le dice a Israel, no al mundo, no a Puerto Rico, no a Estados Unidos, no Colombia, no Bogotá, no Venezuela, ningún país, es a Israel directamente, eso está escrito ahí, eso no lo digo yo, eso está ahí escrito y lo va a leer conmigo. Los invito. Capítulo 31, versículo 31 al 34. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de ¿quién? De Israel y con la casa de Judá. Yo no soy Israel, ni tampoco soy de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. A mí no me sacaron de Egipto. A mí no me sacaron de allí. Vamos a hablar claro con las escrituras, hermanos. Esto es un mensaje para el pueblo de Israel. No como el pacto que hice con sus padres para el día que los tomé de su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo con un marido para ellos, dice el Señor. No cumplieron con el pacto, drogaron el pacto de Dios. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después. Mira lo que dice, este es el pacto que voy a hacer con la casa de Israel. No dice Estados Unidos, no dice Puerto Rico, no dice Colombia, no dice Venezuela. Este es el pacto, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en sus mentes. Dios establecerá leyes en las mentes, en el corazón de esta gente. Y la escribiré en su corazón, ya no es en piedra, ya no en papel, no es nada, en el corazón de ellos. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo. Nadie le tiene que hablar de Dios a nadie. Mira lo que dice aquí. Ni ninguno a su hermano, diciendo, ¿conoces al Señor? Porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de sus pecados. Si nos vamos a Hebreo de 8 al 12, capítulo 8, versículo 8 al 12, lo vas a encontrar el escritor del libro de los Hebreos que lo anuncia. Y está hablando al pueblo de Israel del nuevo pacto y el viejo pacto. Si va también a Hebreos 10, versículo 16, 17, vas a encontrar lo mismo. Que está explicando esto con lujo de detalle. Y aquí yo quiero enseñarle a ustedes lo que es, yo le explico a ustedes lo que es un profeta de Dios. Yo quiero que ustedes miren esto y me dejen saber si realmente esto es profecía de Dios. Vamos a ver. Yo les voy a enseñar a ustedes un video si esto es profecía de Dios. Ok, personas. Vamos para allá. Voy a poner solamente el audio. Yo no voy a poner la persona para no dañar la imagen de nadie. Porque yo sé que hay gente que le gusta jugar directito y mandar al infierno y condenar a medio mundo. Solamente voy a poner el audio y escucha ustedes si esto es profecía de Dios o no es profecía de Dios. Y le invito a que aporten, que escriban. Analicen lo que yo leí ahorita mismito. Cómo los profetas hablaban en aquel tiempo. A pan, pan, vino, vino. No con mucho rodeo. Directo al grano. A Pedro se le dijo, antes que el gallo cante, 3 veces tú me vas a negar. No le dijo, chicanato, arucunatete, yutú, ni qué. O algo vas a hacer tú, o algo y algo va a pasar tú una prueba. Antes que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar. Y también le dijo a Ananías, Jeremías, Ananías, Dios te va a sacar a ti en este año, lo mató ese mismo año. Al rey David se le dio por parte de Natán, el hijo que más nació, tu hijo va a morir. Y se cumplió al pie de la letra. Cristo habló de la destrucción del templo y se cumplió. Oigan esta profecía. ¿Será esto de Dios o no será esto de Dios? Óiganlo. Ishekita robo baba baba stokita mama shanda le makia baba sotu kinena na yakia. Ishoku dunia tu shone nanan suiki ni amande. Mando to ata la mazoka. Oh amando tu ni mansa. Oh que te mando tu ni manaya.
Heman shekita sotota katalala sokia tunia manso turibiraya. Bukuti niamando le rekemeneya. Amansayo toka mansuiti libiukuti niakataya. Oh, detente soki niamansa kiataba. Oh, yo soy el que estoy avanzando. Yo estoy viniendo y yo estoy viniendo, yo vengo pronto. Afina tu oído mi voz al sonido de mi trompeta, Ukunima, la Bashaya. Y hoy declaro y digo que muchos se quedarán, Tony Maya. Muchos se quedarán que viven y andan en doble vida, Sotabao Atalaya. Y les he hablado y no responden. Y he tocado y no abren. Yo he llamado y no responden. Y no tendrán excusa delante del rey. No habrá excusa delante de Jehová. No habrá excusa. Porque yo sí amo. Yo los he amado con amor eterno. Mas han despreciado mi palabra. Ay, se han contaminado con el mundo y con lo que les ofrece el enemigo. Oh, Kataya. Han amado más las tinieblas que la luz. Uskutikineya. Y en aquel día no habrá excusa delante de mí. No habrá excusa, Uskute. Sus bocas se cerrarán y no podrán hablar. Oh, Mansayaki. Hoy es el día de clamor. Hoy es el día de humillación. Hoy es el día de clamar delante de mí. Oh, humíllese delante de Jehová toda la tierra. Humíllese delante de mí todo aquel que confiesa mi nombre. Y apártese del mal. Oh, Ashaya, toda la. Oh, bástate de la besella que abasta. Mira cómo va mi pueblo. Mira cómo se contaminan, mira cómo juegan, mira cómo coquetean con el mundo, con el pecado. Míralo, se ven, ellos se ven, ay, es que se ven, dicen adorarme, pero no me adoran. Dicen adorarme y están contaminados. Oh, Shai, se les ha olvidado que yo soy santo. ¿Han olvidado acaso que yo soy santo? Que yo vengo por un pueblo santo. Aquel día se oirán muchos ay. Habrá mucho ay, mucho dolor y quebranto. Aquí le dejo una primera parte. Juzguen ustedes. ¿Es esta la profecía de Dios? El mismo Deuteronomio 18:22 dice que el profeta que diga algo y no aconteciera y no se cumpliera, tal profeta no habló. Me dice claramente, no le tengas miedo. Pregunto yo, ¿es profecía esto de Dios? Que yo tenga conocimiento. La Biblia me enseña que Dios es un Dios omnisciente, o sea, ve todo. Desde que yo nací, tengo 49 años de edad, a mucha honra. He escuchado muchas iglesias con este tipo de profecía. Hablando de juicio y juicio y juicio. La Biblia enseña que la profecía es para exhortar, para edificar y para consolar. Me escriben, pienso que eso se puede decir sin hablarle lengua. Muchas cosas de las que dice ya están en la Biblia. Estoy de acuerdo contigo, Silvia. Pero no solamente en hablar lengua. Es que estoy viendo aquí un Dios amenazando al pueblo. Un Dios, yo tengo toda la autoridad y usted también tiene toda la autoridad de parte de Dios. De poner a estas personas en su lugar, porque la profecía es para exhortar, consolar y edificar. No para hablar de destrucción en este momento, porque ahora mismo lo que está hablando esta persona es que el pueblo se está carrilando, que el pueblo no anda bien, que se pasa coqueteando con el mundo, que el pueblo no vive en santidad. ¿Acaso este Dios no sabía esto? ¿Acaso este Dios? Entonces se ve un Dios llorando, un Dios sufriendo. Cuando un Dios omnisciente realmente no tiene ni que llorar ni sufrir,
porque Él ve antes de que las cosas sucedan. Yo quiero que crean conciencia a ustedes mismos. Es esta profecía, es la misma como la que acabo de comparar, que hablaban pan, pan, vino, vino. Juzguen ustedes mismos. Hagan conciencia. Voy a buscarle otra más. Esta no es la profecía que habla la Biblia. Esto me parece más personas que vienen con santería o cosas así por el estilo, pero no así de Dios. Vamos a otra. Miremos esto, y esto sí me veo la obligación de enseñarlo porque no me queda otra. Esto sí, movimientos extraños dentro de las iglesias. Y tengo que demostrarle, esto sí tengo que mostrárselo, para que ustedes los vean. ¿Será esto de Dios? ¿Será esto de Dios? Personas que Dios usa en profecía, con este tipo de manifestaciones. Juzguen ustedes. Repito, este sí lo voy a enseñar. No todos los voy a enseñar. De verdad, esto es de otro país que no sé. Pero tengo que hacerlo, ¿por qué? Porque hay movimiento extraño que a mí me choca. Vean ustedes, juzguen ustedes. Pueblo, dice Jehová, no va a perecer, dice Jehová. Gracias, por todos los pobres. Lo que siente uno, lo siente el otro. Lo que siente ella, lo sentí. ¿Entendés? Clame bastante. Clame mucho. Clame bastante, dice Dios. Porque lo que dio uno no lo separa el hombre. No lo separa nadie. Venga peste, venga pobreza, venga lo que venga, dice Dios. Pero lucha siempre hay. Lucha siempre hay. Entienda. ¿Usted vio todo esto? Le pregunto, ¿Dios me tiene que hablar a mí en jeringosa para poder yo entenderlo? ¿No supone que Dios hable a las personas con claridad? ¿No dice bien lo que dice, lo que le leí ahorita en Jeremías 31 al 38? Que de hecho es para el pueblo de Israel, no para mí. Dios es un Dios que habla claro. Dios es un Dios de paz, no de confusión. Estos movimientos extraños que están sucediendo dentro de las iglesias y multitudes de movimientos raros. El problema es que usan el nombre de Dios, profetizan en el nombre de Dios. Ahora, ¿será esto Dios realmente? Creo que usted tiene una cabeza para pensar. Usted tiene una mente y tiene un Dios que lo puede dirigir a usted. Para usted saber discernir lo que proviene de Dios, lo que no proviene de Dios. Esto es como ver la santería mezclado junto con la brujería dentro de la misma iglesia. Se lo digo, porque mi abuela era santera. Y conozco los movimientos de la santería, según lo que vi. Y lamentablemente, tengo que decirlo así, ella arrastró un poco a la iglesia los movimientos de santería, de la cual yo nunca estuve de acuerdo por esos movimientos. Juzguen ustedes si esto es de Dios o no esto es de Dios. Me dice la Biblia claramente, no le tengas miedo al profeta que diga algo y no se cumpla. Vamos para otro, le voy a enseñar otro más. Mírense en este. Esto es un niño. Otro más profetizando y también se los voy a enseñar. Miren, los niños aprenden lo que los padres les enseñan. Yo entiendo que Joel habla claramente que nuestros hijos verán visiones y tendrán sueños, nuestras almas verán sueños, pero Cristo habló de que en aquellos días se levantarán falsos cristos, falsos, oiga bien, falsos profetas, eso incluyendo desde más grande hasta el más pequeño. Y dice que a muchos
eso está claro, a muchos va a engañar. Veamos este niño, y este sí también lo voy a enseñar. Juzguen ustedes. Aleluya, oh gloria, aleluya, 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 gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria, reverencia para Dios, dice, reverencia, 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 reverencia. Oh, reverencia, 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 dice Dios, reverencia, 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 dice Dios, Dios escucha sus oraciones, Dios escucha sus oraciones, pero yo quiero que Dios dice que lo va a entregar sobre su mano vestido, no para que anden en pantalón, para que anden en vestido, o si no que se compren faldas. Aleluya, aleluya, aleluya. Dice hermana Estrella y la otra hermana Nueva, dice, son brujas, ellas van a la casa suya a brujar, dice, van a hacer cosas malas que a Dios no le agrada. Dios dice que le va a entregar a ellos en un accidente si no se arrepienten bien. Las aborrece. O si no se les entrega la mano del diablo. Aleluya, santo, santo, santo. Aleluya. 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 Aleluya, 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 aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Cristo está pronto para ir. Le pregunto otra vez, ¿es esto de Dios también? ¿Es esto de Dios? Porque vendrán falsos maestros y falsos profetas y engañarán a muchos. Y lamentablemente muchos siendo engañados. Y usan la piedad y usan la misericordia y actúan como si fueran hombres y mujeres y niños de Dios. Mi hermano, tenemos la verdad de frente. Repito, es la profecía de Dios. Estamos escuchando a este niño hablando de juicio. ¿Escuchó lo que habló de las brujas? Que estas brujas, Dios dijo que le va a entregar un accidente, que le va a provocar, va a entregar a un accidente para quitarlas del medio. Habló también de que si no se arrepienten, ¿sabes? Dando a entender más adelante en el video que van a tener juicio de Dios. Un Dios haciendo juicio sobre juicio. ¿A dónde vamos a parar, iglesia? ¿Qué se está moviendo dentro de las iglesias en este tiempo? ¿En dónde estamos parados? ¿En qué estamos creyendo? ¿Qué es lo que nos está manejando? ¿Realmente Dios está entre nosotros? ¿Realmente Dios se está moviendo entre nosotros? Les voy a seguir buscando otros más, porque quiero que usted, para que usted vea, hasta en los niños ha caído esta situación. Veamos este otro. Ya que estoy mostrando videos, pues voy a seguir mostrando. Está bien, voy a mostrar. Voy a seguir mostrando. Miremos este. No me buscan en el que dirá, y no me buscan. Ay, 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 ay. Oh, santo, santo, mi Dios. Te adoramos. Oh, mira mi pueblo. Está ya cierra. Ay, Dios. Esta sí es la última oportunidad. Pero ya, mi pueblo, ya no más. De hoy en adelante quiero que las almas,
Muy amados, ¿será esto de Dios? ¿Será esto de Dios? Esto es como algo contagioso. Sale uno hablando así en esta manera profética, hablando de juicio, de los años que yo llevo de vida. Yo fui criado en el Evangelio. Visto esta escena, ustedes no saben, no sé ni cuánto, yo creo que yo perdí hasta la cuenta. De un Dios hablando con llanto y con lágrimas de derramar juicio, de destruir gente, de enviarlos al mal, que está cansado, que va a castigar, que va a bajar del altar gente. ¿Y qué? Nada. Deuteronomio 18:22. Si el profeta hablare y no se cumpliere, ni se mostrare lo que dijo, está el profeta no habló. No le tengas miedo, dice la Biblia claramente en Deuteronomio 18:22. La persona habló por mostrarse ser hombre o mujer de Dios. ¿Qué opinan ustedes de estas personas? Del profeta de Dios. La realidad. Yo creo que yo no necesito profetas ninguno. Creo que con la Biblia me da y me sobra. En las partes proféticas. Hola, Maybelline. Me alegro que hayas entrado. Acordándose que este tema de esta noche es la verdadera profecía. El tema de esta noche claramente dije que era el verdadero profeta o la verdadera profecía. Realmente este no es profeta de Dios. Esto no es profecía de Dios. Esto no es profecía de Dios. Crean conciencia, mis amados. Ustedes son personas adultas ya. Hoy el evangelio se usa para ganancia. Hoy el evangelio siempre le he dicho. El evangelio siempre le he dicho. El evangelio de hoy en día es ganar dinero. Hoy es un negocio redondo. Lamentablemente, poder de Dios ya no hay, como había antes. Yo me acuerdo las épocas de antes. Las épocas de antes, los milagros impactaban a tan extremos que estremecía hasta los medios noticiosos. Hoy en día impactan. ¿Sabes para qué? Para que los medios noticiosos se metan a crear una iglesia también para ganar un buen sueldazo. No existe. Digo, dormidito literalmente. Eso es así. No duermen más su pueblo que pueblo, Israel, o los que van a esa iglesia. Todavía duermen hasta hoy. Sí, todavía. Siguen durmiendo con revelaciones extrañas y falsas, con profecías extrañas que no son de Dios. Mírese otra profecía. Dice profecía, Dios quiere limpiar a su pueblo. Iglesia Espíritu Santo del Dios viviente. Vean esta profecía, esta otra. Miren esto. Aleluya, gracias Padre. Aleluya. Aleluya. Gracias Rey de Gloria. Aleluya. Cuán grande es mi amor. Amén, Señor. Gracias Padre. Aleluya. Yo lo sé. Amén. Sí, Señor, amén. Aleluya. Yo pagué un precio rebasante. Sí, Señor, amén, amén. Yo pagué un precio por ti. Sí, Señor, amén, amén. Dios, aleluya, gracias, Señor. Y es grande mi amor, es grande, es infinito mi amor por ti. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Solo yo conozco la aflicción de mi siervo. Aleluya. Y bastante. Gracias, Señor. Yo conozco su corazón, rebasando.
aleluya. Cuánto se aflige su corazón, remanda la Señor, gracias, Padre. y Marisara pasándola. Pero rimainda la vasalla, que no se aflija tu corazón, rimama y asella. Porque yo estoy contigo, rima y asaya. Como poderoso gigante, Amén. yo estoy contigo. Dios. Y Ramarisala, y Maitanda la vasalla. Y yo no me agrado de la multitud, rima y asaya. Aleluya. Sino yo me agrado de un corazón contrito y humillado en la playa. Y ahí estoy yo, rima y asanda la vasalla. Sí. Lugar santo, Amén. lugar santo, Amén. lugar santo es este, rima y asanda. Y yo limpiaré, rima y asanda. Aleluya. Dios. Amén. Lugar santo. La iglesia, el templo, el lugar santo. No dijo Pablo claramente cuando fue a Éfeso, a una iglesia. No sé si Daniel me ayuda a recordar el capítulo. Que dijo cuando pasó por un templo, dice al Dios no conocido. El mismo Pablo decía que Dios no habita en templo hecho por manos humanas. ¿Usted entendió esa parte? Dios no habita. Eso está claro, escrito. Hace tiempo Dios salió de los templos. No le hace falta estar en los templos. El mismo Pablo dijo, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Se los voy a buscar rapidito. A buscárselo rapidito. Dios no habita por templos. Si Daniel me ayuda, te lo agradezco, Daniel. Pero lo buscamos. Dios no habita en templo. Mire, búsquese Hechos 17:24. Hechos 17:24. Se lo voy a leer en la misma Biblia. Hechos 17:24. Hechos 17:24. Mire lo que dice aquí. Bien claro que lo dice. Pablo en Atenas. Dice. 17:24. Ateniense. Pablo hablando a los atenienses. Por todo lo que veo, ustedes son gente muy religiosa. Pues al mirar los lugares donde ustedes celebran sus cultos, he encontrado un altar que tiene escritas estas palabras. Al Dios no conocido. Pues bien, de ese Dios que ustedes adoran sin conocerles, que de quien yo les hablo. El Dios que hizo el mundo, todas las cosas que hay, es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templo hecho por los hombres. Esto es una versión popular. No vive en templo, gracias Daniel, hecho por los hombres. Pablo escribiéndolo. Dios no vive en templo, hecho por los hombres. Entonces, esta persona profetiza, este es un lugar santo, esto es un lugar santo. Cuando hace tiempo Dios salió de los templos. A Dios no les importa las cuatro paredes de la iglesia. ¿Qué profecía se está moviendo hoy? Si la profecía de hoy tiene que estar sujeto a la escritura, pues mira, debe entender que Pablo le dijo a los atenienses que Dios no habita porque los atenienses tenían un templo y pusieron escritura diciendo al Dios no conocido. Y Pablo le estaba hablando de ese Dios, pero le dijo a la verdad, Dios no habita en templo, hecho por seres humanos. Eso está claro. Eso eran los griegos atenienses. Gracias, Silvia, también. ¿Me entienden? ¿Qué se está moviendo dentro de la iglesia? ¿Qué se está moviendo en estos tiempos? ¿Qué espíritu se está moviendo dentro de la misma? ¿Qué profecía se está lanzando que no estamos dando de cuenta? Cuando yo era chamaquito me profetizaban mucho. Hasta que un día desperté y caí en conciencia y me puse a estudiar, a investigar con mucho cuidado.
y vi que las profecías no cumplían como dice Primera de Corintios, que lo oculto sale a la luz. Allí le profetizaban solamente a los mismos creyentes. La Biblia me enseña a mí claramente, 1 Corintios, que la profecía es realmente para los indoctos, los incrédulos, para que lo oculto de su corazón sea sacado y ellos mismos, sean los que identifiquen que Dios está en medio nuestro. Y no hay que estar en una iglesia o un templo para que Dios hable, porque Dios puede hablar en cualquier momento por mano de alguien, por boca de alguien, pero tienes que demostrar a la persona que Dios es el que está hablando realmente. ¿Qué se está moviendo dentro de eso, en la iglesia? Otro, de hecho, la profecía que he mostrado todas son mujeres. Vamos a buscar hombres, vamos a buscar a alguien aquí que posiblemente sea conocido. Vamos a enseñarle esto rapidito para que usted vea. Otro más. Vamos para allá. A buscar hombres profetizando aquí. Vamos a ver a este. Gloria a Dios. Que pueda guiar. Ay, tu espíritu caiga y descienda a Mahaya como está descendiendo ahora. Padre, me desconecto de Facebook y tranco mis ojos y me elevo a ti, Dios mío, en comunión. Uno hablando profecía. Te lo dije. Ahí hablando profecía. Ahora mismo tengo mis ojos cerrados, no estoy viendo comentarios, pero siento ahí, aleluya, en mi espíritu. Ahí hay gente en su casa, ahí ya está recibiendo esa bendición de poder orar en el espíritu, la calle, la masoja, en el nombre de Jesús. Que claro, Dios mío, cielos abiertos, que pueda el pueblo volver a orar hablando contigo, pero en el espíritu, a gemir, a derramar lágrimas, Señor amado, y que cuando termine esta transmisión yo declaro que los testimonios serán grandes, matrimonios restaurados a través de la intercesión, liberación en hijos, cadenas que se puedan romper en el nombre de Jesús. Lo declaro por el poder de la palabra ahora mismo, en el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Oh, mi alma alaba la gloria del Señor. Yo siento una bendición de Dios aquí fluyendo. Recibe ese espíritu de intercesión en tu casa. Recibe ese espíritu, amén, de intercesión en el nombre de Jesús. Que cuando vayas a tu aposento, que cuando vayas al altar de la iglesia, que cuando vayas a tu cuarto, que cuando vayas en esa esquina puedas hablar con Dios en el espíritu. Oh, mi alma alaba a Dios en el nombre de Jesús. Alabasanda, hay un viento que sopla en tu habitación. Hay un viento que sopla ahora mismo. Hay un viento que sopla ahora mismo. Se va el cáncer. A través de la intercesión se van los demonios. La Biblia dice que hay géneros que no salen. Nada que los sojaba. Si no es con ayuno y oración. El altar de Dios. Intercesión, el altar de Dios. Acabo de mencionar por las escrituras que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. No habita y punto, no habita. Vemos a este hombre hablando en lengua, hablando de intercesión, hablando que hay que interceder, hablando de echar fuera los demonios, hablando que para afuera el cáncer. ¿Y qué? Usted no se ha dado de cuenta que vivimos en un mundo donde hay iglesias a granel, a montón, pero lamentablemente los hospitales están desbordados de enfermos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Algo me tengo que preguntar, como hago yo todas las noches. Señor, ¿qué nos está moviendo? ¿Qué nos está llevando? En ocasiones, a veces yo mismo en mi casa oro y digo, Señor, ¿cuándo vamos a recibir un impacto realmente tuyo? Y estamos hablando del impacto que fue la primera iglesia, de ver gente sanada,
de ver gente impactada de una manera increíble en salud, no en brinco ni hablar en lengua como lo hay hoy en día. En estos brincos, estos saltos de que yo no sé, créeme que yo creo que los manicomios están más normalizados que las iglesias de hoy en día. Perdóneme por ser un poco duro, pero es la realidad. Yo me metí en una iglesia no hace mucho una vez a visitar y estaba el brinco casi orillo, los mueveos y las profecías a granel. Y yo dije, esto es peor que un manicomio. Para mí es mejor irme al manicomio. Creo que alcanzo mejor paz que el alboroto que está. Y los volúmenes ni se digan. Aquello era que el que tenía migraña se moría. Y yo decía, Dios mío, lo que es la ignorancia. Repito, Dios no habita, no lo digo yo, en templos humanos. Son muchas cosas las que yo quiero que ustedes entiendan, que ustedes puedan comprender. Voy a tirarle un último mensaje por aquí de profecía, para que usted mismo lo analice, si lo tengo por aquí. Mírense en esto. Miren esta profecía. Pónganla aquí. Este es mi último video que yo enseño a todos ustedes. La Biblia dice, instruye al niño en su carrera y cuando llegue a viejo no sea parte de ella. Si tú crías un niño honesto, respetuoso, decente, créeme que cuando llegue a una edad va a ser honesto, respetuoso y decente. Si tú crías un niño rodeado de mentiras, cuando tu niño crezca en el mañana, va a ser un mentiroso. Cuando tú crías un niño bien en la obra de Dios, el niño va a actuar bien en la obra de Dios. Pero cuando tú crías un niño muy mal en la obra de Dios, haciendo esto que hace este niño, que humilló prácticamente a esta niña, diciéndole, deja el bochinche. La profecía, la Biblia claramente en 1 Corintios 14 dice que la Biblia, o sea, que la profecía es para exhortar, edificar y consolar, no para humillar. Le estaba diciendo en profecía a la niña, tú eres una bochinchera, tú eres una chismosa. Esos son los niños del mañana. También he visto niños que le han hablado de la prosperidad, que los crían en la prosperidad. Y los he visto en estos canales que salen y dicen, pasta con Dios, pasta con Dios. Mientras más tú des, en pocas palabras, mientras más chavo tú des, más grande es la bendición que Dios te va a dar. ¿Por qué? Porque los padres tienen esa visión de que el evangelio es ganancia, es dinero.
el chavo por todos lados. Y usan y hablan de Dios. Y profetizan y usan espada y usan aquello y usan lo otro de parte de Dios. ¿Qué espíritu de profecía se está moviendo en la iglesia hoy en día? ¿Qué es lo que nos está manipulando? ¿Sabes qué? Mateo 24, Cristo lo dijo. Se levantarán falsos maestros, falsos profetas y a muchos, y cuando hablamos mucho estamos hablando en masas, engañarán. ¿Tú estás entre ellos? ¿O tú piensas seguir nadando con todo esto que te he evidenciado? Cuando Dios habla claro, sin titubeo, sin rodeo, pero clarito como te estoy hablando yo en este preciso momento. Y lo oculto de tu corazón, Dios te lo saca a la luz. Pero para demostrar en una iglesia, que de hecho no hay templo, que Dios está entre nosotros, hace falta que hagan impíos y hace falta que hagan incrédulos o personas sin conocimiento para que la profecía se manifieste y a estas personas les saque lo oculto a la luz, para que estas personas incrédulas sean los que te digan a ti y a mí que realmente Dios está en medio nuestro. Pero al pie de la letra, mi hermano. Viví experiencia de hombres que se pararon y mujeres que vinieron donde mí profetizarme, a darme profecía, y le voy a ser honesto. Yo he actuado como Elías, burlándose de los Baales, riéndose en la cara. Y todavía Juan Carlos está aquí. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia me enseñó a mí que no les tengas miedo a estos profetas falsos, que todo lo hacen bajo imaginación, que todo lo hacen bajo la creencia de ellos, que se cree que están correctos. Y muchos lo hacen para demostrar que hay poder de Dios, que Dios los usa, que Dios les habla, que Dios les revela. Yo no tengo miedo en ninguno de ellos. Créeme que los he confrontado aún de mi propia familia, donde han venido a darme profecía de amenazas de muerte. Un ejemplo, decirme, si tú no buscas de Dios, Dios te va a sacar del medio, Juan Carlos. Dios te está dando la última oportunidad. Mira, vuelve a Él, porque si no te va a calar y te va a sacar del medio. Y yo lo que hago es reírme. Y lo único que le digo a la persona, no te preocupes, que Dios sabe dónde yo voy, a dónde me meto y qué yo hago. Y en ese cuartito, yo y Él nos entendemos. Todavía estoy esperando que el Dios de ellos me tale, me corte, me dé contra el piso hasta el sol de hoy. ¿Acaso se te olvida que yo también oro igual que tú, que hablo con Dios igual que tú? La diferencia es que lo hago con más conocimiento, lo hago más despierto, lo hago más consciente. O sea, que hago todo investigativamente para saber lo que proviene de Dios. Pero con todo y eso, con las experiencias que he vivido, no me atrevería yo a decir que Dios me dijo esto, que Dios me reveló aquello, que Dios me mostró aquello. Jamás por mi boca saldrá. Le repito, para yo decir, para Juan Carlos Figueroa decir, Dios me habló, yo tengo que oír la voz de Dios como usted me está escuchando a mí en este preciso momento. Yo tengo que escucharla como dice cuando Samuel escuchó que alguien lo llamaba y le decía Samuel, Samuel, y fue donde Elí, y Elí le dijo, yo no te he llamado, y vuelve para atrás, se acuesta, y vuelve Samuel, Samuel, y vuelve Elí, y Elí le dice, oh, espérate, güey, si vuelve y te llama, dije, habla Señor, porque tu siervo escucha. Y volvió Samuel, Samuel, y ahí fue que Samuel dijo, habla Señor, que tu siervo escucha. Y dice la Biblia que no hubo profeta tan impactante que estremeciera el pueblo como Samuel. ¿Ve usted lo que le quiero decir? ¿Qué profeta nos está moviendo en estos últimos tiempos? ¿Qué profecía se está moviendo dentro de las iglesias? Recordemos una vez más, no hay templo. Dios no habita en templo. Corrijo, Dios no habita en templo hecho por seres humanos. No habita, bíblicamente no habita en templo. Yo me congrego con mi mamá, yo me congrego con los hermanos que quieran congregarse a través de la Facebook. Gracias, Daniel, 100% de acuerdo. Y es así. Yo me congrego
con las personas que a través de las redes nos podemos comunicar. Yo me congrego con gente que me llaman por teléfono, como Silvia, que nos comunicamos y nos mantenemos en conversación bíblica, como Daisy también, que ella es una estudiosa en teología, y tenemos con una conversación de cuánto Dios se refiere, y no me hace falta ir a ninguna iglesia para yo recibir el impacto con Dios. Yo me disfruto lo que dijo Cristo y hago lo que dijo Cristo. Cuando estés en lo secreto, entra a tu recámara y hablas con Dios, y lo que está en secreto, Dios te lo recompensará en público. ¿Entiendes? Dice, cuando tú ores o tú ayunes, métete en tu recámara. Y en lo secreto Dios se va a encargar. No necesito popularidad. Pablo decía, si yo fuera hombre, si yo agradara a los hombres, dijo claramente, si yo agradara a los hombres, yo no soy siervo de Dios. No busque agradar a los hombres. Por eso, Daniel, cuando tú postees, asegúrate que lo que estás posteando tiene firmeza. Hablaste de los diezmos, estás correcto, vas muy bien. Excelente estudio de los diezmos. Perfecto. Y con la rectitud y la seguridad que tú tienes de decir a las personas, esto está mal, esto está mal. Porque la Biblia nos enseña que no le tengamos miedo. Yo sé que yo puedo correr riesgo en el mañana, aunque usted no lo crea, de recibir llamadas como han recibido otras personas que tienen el mismo pensamiento que yo, de mente abierta, y la han amenazado de muerte, y han hecho que les cierren el Facebook. Me sacan por una ventana, me meto por otra ventana. Simple. Si estoy en la gracia de Dios, esto se mantendrá abierto. Y si no, me dará la sabiduría. Pero que yo sepa, yo no he dicho una mentira hasta el sol de hoy. Solamente he comprobado bíblicamente las cosas que he explicado al pie de la letra. Porque lo único malo que yo he encontrado en la Biblia, lamentablemente, y tengo que decirlo así, digo, aparte de muchas cosas que he encontrado, pero algo firme, es este texto que no me cuadra, que de hecho me he puesto a pensar y entiendo que pude entender que es así. Es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve. Hebreos 11:1 y Hebreos 11:6. Que todo el que quiera llegar, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se llegue a Dios crea que le hay. La razón me enseña que para yo creer, yo tengo que ver primero. Porque yo no puedo hablar de algo si yo no lo he visto. Yo no puedo hablar con una seguridad de algo si yo no tengo las pruebas contundentes. Es obvio, es algo irracional. Creer algo, si tú ves lo visto, es algo que no es lógico, no es lógico. No se trabaja así. Cuando hay el conocimiento, se puede hablar con seguridad y sin miedo. Por eso existe, Daniel, lo del diezmo, porque tuviste el conocimiento. Sabidurías tenemos mucho, conocimiento tenemos pocos. Por eso el proverbista decía, compra la sabiduría y no te olvides de la ciencia o del conocimiento. Porque uno puede saber demasiado, pero si no tienes conocimiento, de nada te sirve lo que sepas. Es entender lo que estás sabiendo. Esa es la parte fundamental. Y eso es lo que te hace fuerte. Por eso, Daniel, cuando tú dices, cuando hay el conocimiento, se puede hablar con seguridad y sin miedo. Ahí se activa lo de Juan 8:6. Y conoceréis la verdad, 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Y la verdad, al ser libre, te hace hablar con autoridad, sin miedo y con pruebas en mano y contundente, y las enseña y las muestra. Y le dice, esto es así y esto es así, y punto. Te guste o no te guste. Por eso es que yo le digo de corazón, me siento con cualquiera a hablar, a dialogar de las escrituras. Me siento en un diálogo humilde y con respeto. Me gusta debatir, pero con humildad y con respeto y con entender. Pero no entrar en insultos, porque eso no va conmigo. Creo que el respeto es lo principal que va por encima de todo, pero con Biblia en mano. ¿Qué nos está dirigiendo? ¿Qué profecía se está moviendo? Ya usted, a través de este análisis bíblico, hemos visto cómo se trabaja la profecía. Jesús le dijo a Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante, y se cumplió. Jeremías le dijo a Ananías, este mismo año Dios te va a matar. Oye bien, le dijo, te va a matar, te va a quitar la vida. Y se cumplió ese mismo año al pie de la letra.
Si analizamos bien, porque el versículo aquí, perdone, otra vez, profecía. Natán le dijo a David, y David era el rey, y un rey decirle a Dios, y un profeta decirle al rey las verdades en la cara, hay que tener buenos pantalones, ¿sabes? Pero ese hombre no le tenía miedo a nadie porque hablaba de parte de Dios. Natán le dijo a David, el hijo que tú tienes, Dios te lo va a quitar. Al pie de la letra sucedió la muerte del hijo de David. ¿Entendió eso? Así habla Dios con claridad. No sicamata, turacaya, chutulaya, humajaya, dice el Señor, yo quiero que tú estés conmigo, yo quiero llevarte al campamento, te quiero llevar y tú usar con poder, a sacamaya, chicaraya, jutayaya, porque él dice que te va a respaldar y te va a dar la mano y va a ser contigo, a chucamaya, chicalaya, jayajaya, y te va a enseñar a seguir y te va a dar las manos y te va a proteger, y siquilaya, jutajaya, jatalaya, o sea, todo con la misma lengua. Todas. Yo no sabía que tú podías hablar un idioma, un mismo idioma, las mismas palabras, con diferentes mensajes, con diferentes interpretaciones. ¿Usted me entendió lo que le quiero decir? No tengo miedo en esa parte. Siempre digo que si estoy mal, yo me duermo y todas las noches digo, Dios, dame un bello amanecer y un hermoso despertar y que me levante mejor de lo que me acosté. Y gracias a ese Dios, estoy aquí. Estoy de pie agradecido de ese Dios. Analicemos, estudiemos lo que es la profecía de Dios y acuérdense a lo que se aferran mucho a la iglesia. Dios no habita en templos hechos por seres humanos. Hechos 17:24. Léalo bien, enciérrese. Congregarse, hágalo con su familia. Congregarse con sus amistades. Porque donde hubieran 2 o 3 en su nombre, ahí está Él. Al pueblo de Israel, Él le dijo claramente, yo escribiré mi ley en sus corazones. Yo andaré con ellos, yo habitaré entre ellos. Él lo hará contigo también. ¿Ok? Procura andar con Dios y no con los hombres. No busques ser famoso aquí en la tierra, busca ser famoso en los cielos. Olvídate, la fama que te espera está allá arriba en el cielo. Dios te bendiga.